Que ya está grabando. Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio de parte pues, como del CTA, como punto focal de la red Whitro. Estamos muy contentos de tener este conversatorio el día de hoy. Hoy tenemos como invitado a Marcelo Tedesco. Marcelo es el fundador y director ejecutivo de Global Ecosystems Dynamics. Él nos va a venir a dar sus perspectivas, compartir su conocimiento con respecto al fortalecimiento de los ecosistemas de innovación mediante el análisis de sus dinámicas de colaboración, lo cual pues es un tema muy importante para nosotros como una red que se está tratando también como de fortalecer en todos estos temas, pues como de ciencia, tecnología e innovación en la región de América Latina y el Caribe. Marcelo es doctor, es director del ejecutivo del Global Ecosystem Dynamics, una iniciativa internacional de investigación que estudia ecosistemas económicos alrededor del mundo, fundada por él como una iniciativa afiliada al MIT D-Lab de Massachusetts, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Durante su periodo como Research Affiliate, esa es la parte en la que, en el momento en el que lo fundó. El MIT D-Lab también lideró el proyecto de mapeo de ecosistemas de innovación y publicó su aproximación metodológica transdisciplinaria para estudiar las estructuras de los ecosistemas económicos. Actualmente Marcelo es un investigador internacional, colaborador del MIT Lift Lab y es el director de investigación en ciencias económicas, sociedad y gestión del ITBA en Argentina. Igualmente fue director ejecutivo del Foro Empresarial del MIT en México y director de estrategia de Toshiba Latinoamérica. También tiene un doctorado en Business y Social Science, una maestría en internacionalización de negocios, estudios de filosofía en MIT y posee un diploma en antropología social por la Universidad de Oxford. Pues un recorrido bastante interesante, Marcelo. Es un gusto, como te decía al principio, tenerte aquí, poder compartir pues estos conocimientos que tienes. La dinámica de esta charla es que Marcelo nos va a compartir todo ese bagaje de conocimiento en ecosistemas de innovación en América Latina, medición de estos ecosistemas que lo han hecho ya desde el JET, desde el Global Innovation Dynamics, Ecosystems Dynamics, perdón, y finalmente tendremos hacia el cierre de esta intervención, tendremos a nuestro director Santiago Echavarría, quien desde el 2005 es el director del CTA quien también está liderando como parte del CTA el modelo de ecosistemas de innovación creado por nosotros. Santiago tiene ya también un conocimiento en la aplicación de este modelo y ha sido el promotor de este modelo, de la aplicación de este modelo en diferentes regiones, no solamente en Medellín, Colombia, sino también en otras regiones de América Latina y el Caribe. Entonces, pues muchas gracias a los dos por estar aquí, por hacer parte de este conversatorio. Les pedimos a todos los asistentes que cierren sus micrófonos, por favor. Y vamos a dar un espacio al final del conversatorio para preguntas, para inquietudes y tener pues un espacio pues más dinámico. Adelante, Marcelo. Perfecto, muchísimas gracias Marta por la presentación. Tengo un gato también, como pueden ver, que se me cruzó, perdón si se me vuelve a cruzar, ya saben cómo son, no molestan hasta que uno está en una videoconferencia. Pero nada, muchas gracias, un placer en estar aquí con ustedes y también compartir con Santiago, con todo el recorrido que él tiene y por el trabajo que vienen haciendo desde esta red que es sumamente interesante. Entonces, rápidamente les voy a compartir qué es lo que venimos haciendo en JET y sobre todo, que tal vez lo más interesante son los hallazgos, ¿no? Déjame comparto. ¿Sí la pueden ver ahí? Sí, ahí te vemos y la vemos Perfecto, también. excelente.
Bien, como comentaba Marta, soy el director y fundador ejecutivo de esta iniciativa que se llama Global Ecosystem Dynamics, que fundamos ya hace 5 años en MIT, inicialmente como una iniciativa afiliada al MIT D-Lab. Actualmente es un research partner del MIT, particularmente de este otro laboratorio donde actualmente también soy colaborador, que se llama MIT Lift. Y nuestro propósito es apoyar el desarrollo sostenible de las naciones, avanzando el conocimiento sobre cómo funcionan los ecosistemas económicos y proveyendo evidencia científica para el desarrollo de política pública y evolucionar también la perspectiva general sobre los modelos económicos actuales, que están principalmente basados en competencia, a modelos económicos más sostenibles que estén basados en cooperación. Hay todo un desarrollo teórico detrás de esa postura, pero básicamente tiene que ver con el tipo de efectos que las competencias genera a largo plazo en los ecosistemas económicos. Nosotros hemos desarrollado nuestra propia metodología, nuestra propia aproximación metodológica para estudiar estos ecosistemas y sobre todo cómo se forman las estructuras que dan soporte después a los emprendedores, a los innovadores, a los empresarios, empresarias, a los negocios, etcétera. Nos enfocamos principalmente, o nos hemos enfocado principalmente en ecosistemas de emprendimiento basado en innovación, porque ahí es donde dice la literatura, que hay una mayor relación con el desarrollo económico y el desarrollo sostenible, pero hemos estudiado una diversidad de ecosistemas económicos que no solamente se limitan a estos, ¿no? Utilizamos datos primarios. Esto quiere decir que nosotros levantamos los datos localmente. Nosotros no usamos data secundaria para modelar estas estructuras, sino que vamos ciudad por ciudad o país por país, depende del alcance de la investigación o del proyecto que estemos haciendo, y levantamos los datos localmente con los actores. De hecho, esa foto que ven ahí atrás es una foto de un evento en Buenos Aires. eh, y todo ese material didáctico es material que nosotros hemos desarrollado con base en esta aproximación metodológica para que los actores del ecosistema que estamos estudiando puedan conversar entre sí y generar dinámicas de cooperación dentro del propio ecosistema, y a la vez nosotros obtenemos los datos que necesitamos para después modelar estas estructuras y otra data estadística que eh, construimos a partir del estudio en los ecosistemas. Nosotros tenemos un principal indicador que le llamamos índice de colaboración, pero es básicamente una métrica o un índice compuesto por varias métricas que obtenemos de las estructuras de los ecosistemas, que mide la capacidad que tiene un ecosistema en mantener el equilibrio. O sea, es la capacidad homeostática que tiene el ecosistema. Y esta capacidad homeostática es lo que le permite a un ecosistema económico, como a cualquier otro ecosistema, eh, adaptarse rápidamente o resistir cambios en el entorno. En el caso económico puede ser la política pública o una crisis social, una crisis sanitaria como la que vivimos hace unos años con el COVID, o disrupciones internas, ya sea por la desaparición de nodos, o sea, de actores que son parte de ese ecosistema, o porque simplemente también hubo un cambio en el entorno que afectó a algunos agentes o actores internos y que se vieron afectados y que posiblemente el ecosistema puede verse afectado en su totalidad. Esta fórmula mide diferentes propiedades de los sistemas complejos, y tenemos una fórmula matemática que hemos publicado, y es esta que usamos para ir comparando la capacidad estructural que tienen los ecosistemas que vamos estudiando. Esta es la fórmula, pues si la quieren anotar, no, pero está publicada, entonces todo esto es trabajo académico, no somos una consultora ni nada por el estilo, hacemos trabajo académico, entonces todo lo que hacemos lo publicamos, ¿no? Hemos hecho esto y hemos avanzado con esta aproximación para estudiar ecosistemas ya en 26 ciudades de 15 países diferentes, gran parte de Latinoamérica hemos cubierto ya, todavía obviamente nos faltan algunos países, pero hemos cubierto algunos de ellos.
Europa y hemos empezado a hacer cosas en África el año pasado con la Comisión Europea. Nosotros tenemos actualmente más de 8.000 organizaciones identificadas y hemos estudiado las relaciones de más de 20.000 organizaciones para entender cómo se forman estas estructuras que vienen de la dinámica social de colaboración entre las organizaciones. Y este sería como nuestro principal producto. Esto es un sociograma que básicamente muestra esta estructura, ¿no? Lo muestra de forma gráfica. Obviamente hay un montón de métricas de Complex Network Analysis detrás de este sociograma, que son las que realmente nosotros utilizamos para, digamos, hacer nuestros estudios y después hacer recomendaciones sobre los hallazgos. Pero esto es un tipo de producto que es muy útil para los actores, o sea, para los practitioners, para los que están en el campo, porque fácilmente pueden identificar cuáles son las organizaciones más relevantes, las más influyentes, las que más atraen conexiones, las que suelen estar más dispuestas a cooperar, y también da una idea aproximada de la diversidad en el ecosistema, porque hemos entendido que es tan importante, igual que sucede en la biología, la estructura que se forma a partir de las relaciones benéficas, que son las de cooperación, mutualismo, etcétera, dentro de un ecosistema, como la diversidad dentro del ecosistema, ¿no? Y estos colores que son colores que representan a un rol y un valor de acuerdo a otro framework que hemos publicado que se llama Modelo Tesser. Nos ayuda a medir la diversidad del ecosistema, o sea, qué actores están cumpliendo un rol específico dentro de estos ecosistemas. Lo que ven acá a su izquierda, supongo que lo están viendo, es el índice de colaboración. Este es el caso del índice de colaboración de Madrid. De vuelta, no es un ranking, es la capacidad estructural que tiene el ecosistema de Madrid para mantener el equilibrio ante cambios en el entorno y disrupciones internas. Ahora van a ver algo interesante porque Madrid, como verán a continuación, tiene un índice de colaboración que es menor que lo que hemos encontrado en algunas ciudades latinoamericanas, pero eso tiene una explicación. No particularmente menor que el de Ciudad de México. Ciudad de México, como pueden ver, tiene una estructura diferente, mucho más centralizada en una organización que se llamaba INADEM, que ya no existe por cambios en la política pública. Desapareció este actor y eso causó, debido a la centralidad que tenía este actor en el ecosistema y la falta de otros actores que lo ayudaran a darle soporte a la estructura del ecosistema, causó una disrupción muy profunda en la Ciudad de México, que le costó años volver a adaptarse y volver a encontrar un estado de equilibrio nuevo, que ya no era el mismo estado de equilibrio, sino otro estado de equilibrio con muchos menos actores de los que había originalmente cuando estaba el INADEM. Este es Bogotá. Este es un estudio que hicimos en 2021 junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, una primera aproximación. No pudimos aplicar la metodología completa en Bogotá debido a que las restricciones de la pandemia, básicamente. Entonces, todo el trabajo se hizo a través de workshops virtuales y eso no nos permitió obtener todos los datos que generalmente obtenemos y utilizamos para estos modelos. Pero vemos que Bogotá tiene un índice de colaboración mejor que el de Ciudad de México, incluso mejor que el de Madrid. eh, y que tiene una concentración muy alta, o en ese entonces tenía una concentración muy alta en esta institución que se llama Impulso Colombia, pero con otras organizaciones como MINCIT, MINTIC, la Cámara de Comercio de Bogotá, CESA, que son, sobre todo la Cámara de Comercio de Bogotá y CESA, que son actores que cumplen otros roles diferentes a los que cumplen las organizaciones gubernamentales, como que las que son las que están en color morado o violeta. Y este es Valencia. Valencia es uno de los ecosistemas más interesantes que hemos estudiado, con la mayor capacidad estructural que hemos encontrado ahora. Y como pueden ver, es una dinámica muy diferente a los otros ecosistemas, ¿no? Acá vemos una gran cantidad de actores influyentes en el ecosistema, pero como veremos después, que también colaboran entre ellos, pero que además
tienen mucha diversidad. Estos actores que son influyentes dentro del ecosistema, mucho más influyentes que el promedio, nosotros le llamamos centros gravitacionales, porque son alrededor de los cuales gravita el ecosistema. También hay una explicación técnica que utilizamos un algoritmo gravitacional de atracción y repulsión, pero no me voy a meter en ese tema. Eh, pero sí sucede, la dinámica del ecosistema sucede alrededor de estos actores. Y a diferencia de lo que solemos ver en Latinoamérica, salvo la excepción por ahí de Montevideo, en Valencia hay centros gravitacionales de todos los roles, incluyendo un rol que es muy poco, bueno, de casi todos, no hay promotores, pero eso tiene una explicación también. Eh, pero un actor que no suele aparecer tan abundantemente en los ecosistemas y mucho menos en los ecosistemas latinoamericanos y mucho menos como un centro gravitacional son las comunidades, estos que están aquí de color rosita. Esto es Valencia Summit. Las comunidades suelen ser estas como, perdón por lo que voy a decir, pero es la más conocida, Fuck Up Night, Hacker Garage, y todas esas comunidades que generalmente eh, comparten conocimiento de manera informal, que organizan meetups, etcétera. Y Valencia incluso tiene una comunidad que es Valencia Summit, fungiendo como centro gravitacional. Pero entonces todo el peso del ecosistema o la dinámica del ecosistema no recae sobre los actores gubernamentales, que suelen ser estos de color violeta, morado, sino que es compartida. O sea, la estructura está bien, el peso de la estructura está bien distribuida en una diversidad de roles y otros actores que no tienen que ver con el gobierno, incluso generadores de conocimiento como universidades como la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Valencia. Este es el caso de Ciudad de Buenos Aires de 2022. En Ciudad de Buenos Aires también hemos hecho 2019, donde también tiene un índice de colaboración más alto que el de Madrid. Y acá me voy a detener porque encontramos en Latinoamérica, como Bogotá, Lima, también lo tenemos por ahí, Ciudad de Buenos Aires, Montevideo igual, que creo que no lo tengo acá, ¿por qué tienen un índice de colaboración mayor que en Madrid y a la vez no, a lo mejor no hay una percepción de que se produzcan tantos emprendimientos de base científica o emprendimientos basados en innovación como los que se pueden generar en Madrid? Nosotros estudiamos las estructuras, pero les digo que hay otra cosa que es el medio ambiente, ¿no? Que es lo que estresa a la estructura. Si nosotros tenemos un medio ambiente que es propicio para el desarrollo de nuevos negocios, de emprendimientos, de innovación, no necesitamos una estructura que sea tan robusta, resiliente, eficiente. ¿Por qué? Porque tienes un medio ambiente que es propicio. Pero en Latinoamérica, donde esta estructura es estresada constantemente porque el medio ambiente es sumamente inestable por los cambios de política pública, por las crisis sociales, las crisis económicas, las crisis políticas, eso es lo que rodean a los ecosistemas económicos. La estructura se vuelve fundamental, ¿sí? Porque es a partir de estructuras más robustas, más resilientes, más eficientes, menos propensas al colapso. Eso tal cual, la propensión al colapso es una métrica de una propiedad de los sistemas complejos. Vamos a tener oportunidad de generar más negocios, más emprendimiento, más innovación. Este es otro modelo que me pareció interesante mostrarlo, otra visualización, porque nosotros estudiamos de forma particular ecosistemas en ciudades. Esto tiene una explicación teórica también, por qué los límites son las ciudades y no estudiamos países completos, pero también hemos hecho modelados para entender cómo los ecosistemas colaboran entre sí. Y este es el caso de los ecosistemas, que a lo mejor esto tiene bastante sentido para Whitero, porque encontramos que esta colaboración surge como un fenómeno emergente. En sistemas complejos, los fenómenos emergentes son fenómenos que se dan que no son predecibles o que no se pueden entender a partir de
estudiar u observar un solo componente. Entonces, quinta estructura que las vemos en color como lila, violeta claro, es que no sé cómo se dice en Colombia, este color que ven acá, este, es una quinta estructura que se da a partir de las relaciones entre los actores en este caso tenemos de color verde Ciudad de México, color rojo Lima, color amarillo Bogotá y color azul Santiago de Chile. Entonces, nosotros nunca les pedimos a los actores que nos digan con qué actor de otro ecosistema, de otra ciudad están colaborando. Sin embargo, cuando hemos modelado a ver qué sucedía, encontramos que estas quintas estructuras y estas relaciones entre ecosistemas también se da y dependiendo obviamente de muchas condiciones, de si hay política pública que lo impulse, de si hay proyectos en común, también pueden ser mucho más robustas o menos robustas. Pero esto ayuda a compartir el conocimiento, recursos, tanto financieros como de igual de conocimiento, de talento, etcétera, entre los ecosistemas, que pueden beneficiar a todo el ecosistema o a veces beneficiar solamente a algunos actores del ecosistema, como lo vimos en su momento en Ciudad de México, porque quien crea estas relaciones son actores que no son centrales en su propio ecosistema. Entonces, cuando las relaciones de colaboración con otros ecosistemas la generan actores que son influyentes en su propio ecosistema, el ecosistema se ve beneficiado de esas relaciones interecosistemas cuando el actor que crea principalmente estas relaciones más allá de las fronteras de su propio ecosistema no es un actor colaborativo dentro de su propio ecosistema, lo que sucede es que actúa un poco como un cuello de botella, beneficiándose principalmente este actor, ¿no? Y no el resto del ecosistema. Y finalmente, ya para ir terminando, otro de nuestros hallazgos es que la colaboración en el liderazgo de los ecosistemas es fundamental para aumentar la eficiencia del ecosistema, la robustez del ecosistema y reducir la propensión al colapso. Los ecosistemas que son menos robustos, menos resilientes y más propensos al colapso son aquellos que hemos visto donde los líderes del ecosistema que están pintados de color azul no colaboran tanto entre ellos. Hay menos colaboración entre las organizaciones en las cuales en torno a gira la dinámica del ecosistema. Muy diferente, por ejemplo, a lo que vemos en Valencia y lo que vemos en Montevideo, que son dos los ecosistemas, también lo vemos igual en Málaga esto, y también esto lo vemos un poco en Buenos Aires y otros ecosistemas más colaborativos, en los que los líderes del ecosistema no crean islas, no compiten por recursos en el ecosistema, sino que colaboran y hacen un uso mucho más eficiente de esos recursos. Entonces, nuestros hallazgos principales son que los ecosistemas que tienden a ser más colaborativos y los que tienen mayor diversidad son aquellos que tienen estructuras más eficientes, más robustas, menos propensos al colapso y por lo tanto aquellos que tienen más probabilidades y posibilidades de generar emprendimientos, nuevos negocios, innovación y otros tipos de recursos que se crean dentro de los ecosistemas. Y nada, con esto termino. Prometí que iba a ser breve, para dejar abierto a preguntas y respuestas y obvio el diálogo, ¿no? Marcelo, muchísimas gracias. Nos dejas con un montón de, por lo menos a mí me dejas con un montón de ideas y cuestionamientos que me gustaría hacer más adelante. Muchas gracias por presentarnos los resultados del JET y de este trabajo tan importante para los ecosistemas de innovación. Antes de darle la palabra a Santiago, quiero recordarles que por favor firmen la lista de asistencia que pusimos en el chat para poder enviarles la grabación del espacio y bueno, también compartir con ustedes próximos eventos. Santiago, adelante. Marta, gracias. No, Marcelo, aquí tengo la cabeza llena de conexiones neuronales. No, muy, muy interesante. Te agradezco
pues la presentación y más que la presentación, los comentarios, porque creo que ilustran muchísimo y nos dan como muchas pautas. Eh, yo quisiera mm, hacerte algunas preguntas al respecto y posterior a ello, de pronto aprovechar para presentarte y presentarle a la audiencia un poco el enfoque del modelo que hemos venido trabajando en el CTA, con un enfoque basado sobre todo en la práctica desde hace más de 20 años. No tenemos un modelo matemático, pero que tiene muchas cosas muy parecidas, lo que creo mm, permite concluir que muchas de las conclusiones son comunes y eso fortalece tu propuesta y creo que fortalece la nuestra y puede dar pautas para otros. Entonces, buenísimo. Yo tengo es como varias preguntas muy simples mm, y voy a hacer preguntas que tal vez pues no te las mandé antes y no te has podido preparar, pero, No te pero, preocupes. pero sé que tienes la suficiente experiencia para ello y estuve mirando un paper de ustedes muy interesante donde se plantea el modelo que ustedes tienen y quisiera hacer una pregunta conceptual para que me des un motivo por el cual el modelo en que ustedes han trabajado no es un modelo basado en sectores, sino es un modelo basado en actores. Y lo digo porque aquí en Latinoamérica tú sabes que tenemos mucho más eh, difundido el concepto de la triple hélice, Triple hélice. el concepto del triángulo de Sábato, el concepto, bueno, claro, yo creo que todos los países que estamos aquí, cada día hablamos más de la cuádruple hélice, ¿sabes? También se está hablando de la quíntuple hélice, pero en general hay una visión muy clásica de que los ecosistemas son sectores. Entonces, yo tengo una interpretación sobre ello, pero quisiera que conversáramos un poco sobre por qué crees que es más interesante un modelo basado en actores como el que ustedes proponen y roles que en sectores. Claro. Eh, la respuesta rápida que te daría es porque cuando nosotros estábamos evaluando cómo poder medir las dinámicas sociales, vimos que el modelo de la triple hélice era insuficiente. Y que además no funciona como uno quisiera que funcione, ¿no? No sé si han estado en reuniones de la triple o cuádruple hélice, seguramente sí, donde están, ¿no?, las cabezas de los sectores, los líderes del sector empresarial, los líderes del gobierno, los líderes de la academia, llegan a acuerdos y después no pasa nada. Eh, Esa, para empezar, es una de las razones que nosotros veíamos de que conceptualmente el modelo de la triple o la cuádruple hélice eh, es funcional, pero en la práctica no lo es tanto, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de más de la ciencia, nuestra aproximación teórica se basa en el entendimiento de que todos los ecosistemas son sistemas complejos, ¿sí? Y que el ecosistema económico no es una metáfora de los ecosistemas biológicos, son ecosistemas con todas las mismas propiedades que tiene un ecosistema biológico o el social en el cual está integrado el ecosistema económico. Desde el punto de vista de la teoría de sistemas complejos, no hay diferencias al respecto y el prefijo eco no tiene nada que ver con la biología, sino cómo se observan las dinámicas dentro de estos sistemas complejos. Y una característica fundamental, como lo mencionaba, de cualquier ecosistema es la diversidad. Entonces, no es posible con el modelo de la triple o la cuádruple hélice medir la diversidad de forma profunda, porque hay un montón de cosas que suceden a partir de los sectores
que determinan la diversidad, pero si te quedas a nivel del sector, no puedes medir la diversidad. Entonces, esa sería la respuesta teórica al respecto y te daría una respuesta práctica, porque a los emprendedores, a los innovadores, a quienes crean negocios, no les interesa en qué sector está alguien que le puede dar algún tipo de valor. No le interesa si perteneces al gobierno, no le interesa si perteneces a la academia o si perteneces al sector privado. Lo que le interesa es cuál es el valor que le puedes aportar para llevarlo al siguiente nivel. Entonces, y después, a ver, encontramos incubadoras en el sector público, en el sector privado, en la sociedad civil organizada, en la academia, encontramos generadores de conocimientos o instituciones que crean conocimiento fuera de la academia. O sea, el conocimiento no se crea únicamente en la academia. Hay centros de innovación privados que crean conocimiento, incluso dentro del sector público no académico como tal, o sea, no universidades que también crean conocimiento. Entonces, puede ser, no digo que no sirva y, a ver, es un modelo que tiene 40 años, ¿no? 30 años, Sí, ¿no? sí, o más, 1995. creo que tal vez más. Creo que en el 95, si mal no recuerdo, se publicó. Eh, entonces han pasado muchas cosas desde entonces, ¿no? Recién se empezaba a entender el concepto de ecosistema. Moore recién en el 93 lo usó por primera vez para referirse al sector empresarial. Entonces, esa es la respuesta, digamos, ¿no? En términos de teórico, no nos sirve para medir la diversidad, no sirve para entender claramente el rol que cada organización está jugando dentro del ecosistema y después se andan superponiendo y las actividades y los recursos que prestan al ecosistema y terminan compitiendo por esos recursos sin darse cuenta de que hay otras organizaciones que están haciendo lo mismo, independientemente del sector al que pertenezcan. Y la respuesta más práctica es porque a los emprendedores, a los innovadores, no les interesa. No, totalmente. Estamos muy identificados con el tema porque mm, realmente hay unas discusiones muy teóricas, muy académicas, pero las realidades van por otro lado. Es un Es correcto. modelo que es bastante simplista en términos de agrupar cosas que en la práctica no funcionan así. Entonces, me parece muy interesante y por eso quería hacer la pregunta de que toda esta modelación que ustedes hacen se basa en un concepto de actores y de roles que además desde nuestra experiencia se sobreponen en muchos casos. O sea, lo que nosotros hemos encontrado es que tú no puedes decir que un actor X tiene un solo rol, sino que puede tener varios roles. Tal vez tiene un rol dominante para poderlo clasificar dentro de las 6 categorías que tú planteas allí de articuladores, vinculadores, habilitadores y demás. Pero finalmente me parece muy interesante y en ese orden de ideas, ya que has aplicado la metodología, lo dijiste, en 25 países, tal vez, 25 16 ciudades. ciudades, 15 países. Ah, yo creo que ya hay una data unos elementos que permiten hacer análisis un poco más transversales, muy Correcto. interesantes, y aquí va mi segunda pregunta. Eh, claro, estamos aquí en Latinoamérica, pero tú nos mostrabas un mapa donde han hecho trabajos en Europa, incluso mencionaste que estabas haciendo el primer ejercicio en África. Sí. Comparativamente y de forma muy genérica, América Latina, que reúne esta red, versus Europa, ¿podrías ver o podrías contarnos algunas como de las diferencias como más significativas entre los dos? Porque siempre estamos pensando que aquí en América somos diferentes y si a través de tus estudios has podido encontrar esas diferencias y qué las explicarían. Sí, yo creo que tal vez la más relevante que tiene que ver con la generación de innovación tiene que ver con el posicionamiento dentro de las estructuras de los generadores de conocimiento. Por ejemplo, justo acá tengo esta de la ciudad de Buenos Aires. Estas que ven acá, el ITBAC, en donde justamente trabajo yo ahora, y la UBA,
son dos generadores de conocimiento, son dos universidades que son conocidas por producir conocimiento. La U va mucho más de índole científico, el ITBA mucho más de índole técnico, de ingeniería. Y tanto la estructura que tiene la ciudad de Buenos Aires como justamente eh, el posicionamiento de estos dos generadores de conocimiento explica por qué la ciudad de Buenos Aires es la ciudad de Latinoamérica con mayor cantidad de unicornios per cápita. De hecho, la mitad de los unicornios de Buenos Aires salieron del ITBA. Y esto es un fenómeno que no vemos tanto en Latinoamérica como sí lo vemos en Europa. En Latinoamérica, la voy a buscar, miren, acá lo vemos también en Valencia, ¿no? O sea, dos generadores de conocimiento que son estos verdes posicionados como centros gravitacionales del ecosistema. Pero miren Bogotá, por ejemplo. Bogotá, que esto es lo característico en Latinoamérica, los generadores de conocimiento están hacia la periferia de la estructura. ¿Sí? Entonces, la transferencia de recursos, de conocimientos, y las relaciones que se deberían de crear para que este conocimiento se produzca, y esta innovación se transforme, llegue al mercado, no existe. ¿Por qué? Porque están en la periferia de la estructura. Entonces se dificulta muchísimo más generar emprendimientos basados en ciencia, basados en tecnología, en innovación, porque las universidades son periféricas a la estructura, no son parte central de la dinámica del ecosistema. Y eso es muy diferente a lo que vemos en Europa, donde hay un patrón en el que las universidades están hacia el centro de la estructura. A ver si acá, bueno, lamentablemente tengo pocos de Europa, nada más tengo Madrid y Valencia, pero miren acá igual, o sea, Madrid tiene sus generadores para empezar, que son varios, la Claro. UCM, la UAM, la Complutense de Madrid, la UC3M, todos estos verdes están hacia el centro de la estructura. Igual que lo que pasa en Valencia, pero miren, en Ciudad de México, la única que está por acá es la UNAM, muy chiquitita, muy a la periferia, ¿no? Y por acá está otra universidad que no alcanzo a ver cuál es, creo que es la del Estado de México. Entonces, yo te diría que esta es una de las principales diferencias que tiene un impacto directo en la creación de emprendimientos de alto valor. Eh, la, el que las universidades, los generadores de conocimiento en general, estén hacia la periferia de la estructura del ecosistema. No, maravilloso. Es que te hice la pregunta a propósito, porque acuérdate que estamos en una red que es Whitro, y es una red orientada hacia el tema de la investigación y hacia el tema de la tecnología, porque básicamente nuestra red, que es mundial, en este caso tenemos aquí reunidos actores del foco latinoamericano, recoge lo que la red denomina RTOs, Research and Technology Organizations. Ujú. Quiere decir que el rol central está no solamente en la generación de conocimiento en esta red, pero sí también en la transferencia de la aplicación del conocimiento. Y cuando nuestra red se compara en América Latina contra Europa o contra otras regiones como Asia y demás, pues es evidente, y yo creo que todos lo sentimos, que las diferencias son gigantes. Entonces, si bien esta red tiene más foco en el tema del conocimiento, tu mirada de ecosistemas económicos yo creo que está perfectamente corroborando la importancia central de los generadores y los, digamos, conectores de conocimiento y aplicadores de conocimiento. Eh, y en ese sentido, última pregunta, eh, ¿qué recomendaciones nos das a los latinoamericanos para que en tus diagramas las bolitas verdes que están en los generadores de conocimiento no estén por allá afuera, sino que estén un poco más al centro
como estabas mencionando en el caso de Buenos Aires. ¿Qué crees tú que hay que hacer? Bien. Pregunta muy difícil, Pe- pero ¿qué recomendaciones ves o No, qué podemos dar cosas? algunas recomendaciones. Primero voy a hacer un paréntesis para un poco, no responder porque no fue una pregunta directa, pero sí creo que vale la pena mencionarlo. Lo comentabas al inicio de que sienten validado el modelo que ustedes han venido desarrollando y esto que me acabas de decir ahora también de la importancia central que Whitero le da a los generadores de conocimiento. Eh, hay muchas de estas cosas son intuitivas, ¿no? O sea, mucho de, ¿por qué? Porque ustedes están en el campo, en el día a día, son practitioners, o sea, sí tienen el feeling de lo que pasa en los ecosistemas. Entonces, esa intuición, evidentemente, como cualquier tipo de intuición, viene de la experiencia, ¿no? Y nosotros también lo intuíamos, y además hay como mucha investigación cualitativa al respecto de la importancia de la colaboración sector privado con la academia, o la importancia de la colaboración en los ecosistemas, etcétera. Nosotros queríamos ponerles métricas y evidencia científica a eso. De ahí viene toda esta iniciativa. Es como que ya pasar de la intuición, porque después la intuición a veces también puede fallar, o a veces la intuición puede estar muy influenciada por la ideología, sobre todo en la política pública, pero también en el sector empresarial, porque hay una preconcepción del entendimiento que la competencia es inherentemente buena. Y si tú lees papers, dice que la competencia es inherentemente buena y la evidencia científica no respalda esto desde el punto de vista de los sistemas complejos, porque literalmente la biología clasifica a la competencia como un mecanismo no benéfico. Entonces, la competencia no es inherentemente buena. Ni siquiera se le puede poner desde el punto de vista científico un mote moral de si es buena o es mala, pero lo que sabemos desde la ciencia es que la competencia es un mecanismo no benéfico, ¿sí? Así lo dice la ciencia desde la biología. Entonces, por un lado, sabíamos que muchas de estas cosas se sabían por intuición, por experiencia en el campo, por estudios cualitativos, y cuando uno ve los modelos y lo que hemos corroborado, bueno, sí, o sea, sobre todo gente con mucha experiencia como tú, Santiago, dice, bueno, evidentemente esto lo sabíamos, y sí, porque intuitivamente por experiencia es que los practitioners, los que realmente trabajan en el campo, están en el día a día y saben que estas cosas tienen que funcionar de tal o cual manera. Ahora, con respecto a las recomendaciones, lo primero que diría es un poco despejarse de la ideología, porque esto sí es ideología, y el dogma de que la competencia es inherentemente buena. La competencia no es inherentemente buena y como ya lo dije, la ciencia dice que es un mecanismo no benéfico. ¿Por qué? Porque en el largo plazo, lo que sucede con la competencia es que tiende al agotamiento de los recursos. Entonces, en el contexto no solamente económico, donde los recursos son escasos, sino también en el contexto de la sostenibilidad con el medio ambiente, eh, la competencia, o sea, un ecosistema dominado por la competencia, son ecosistemas que tienden a ser menos robustos y más propensos al colapso. Evidencia en la biología de esto sobra, por eso se llama no benéfica. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Despojarse de esta idea de que competir un poquito es bueno, que la competencia sana existe. No existe la competencia sana. Esto es una visión antropocéntrica de cómo creamos nuestras relaciones y porque es más fácil competir que cooperar, ¿no? Eso también es cierto y también es más estimulante muchas veces competir que cooperar. Eh, y creo que despojarse de ese precepto que tenemos puede llevar justamente a crear una mayor cantidad de relaciones con actores con los que generalmente no nos relacionamos, ¿no? Por ejemplo, a veces las universidades sí colaboran con los actores del ecosistema, pero no colaboran entre sí. Eh, entonces, incrementar las relaciones de colaboración
entre universidades, entre generadores de conocimiento, así como lo hace Whitro, ¿no? Que establece esta red entre generadores de conocimiento, profundizar en ir más allá de una red para compartir conocimiento, sino en cómo construimos proyectos en conjunto en favor del ecosistema, ¿no? Eso puede aportar muchísimo, muchísimo valor. Eh, y tercero, yo diría la importancia de que los generadores de conocimiento dialoguen con otros centros gravitacionales del ecosistema, porque es la forma más rápida de que los recursos lleguen al resto de la red, ¿no? Porque son los actores más influyentes. Creo que tal vez serían esas tres, y resumiendo, Santiago, sería uno, despojarse del precepto de que la competencia es inherentemente buena, porque no lo es. Dos, pasar de actividades de red, de compartir conocimiento, porque se comparte mucho conocimiento en las universidades y sobre todo entre los investigadores, a crear proyectos conjuntos con intención. Sí, lo que diferencia a una red de un ecosistema no solamente es que actúa dentro de un entorno, sino que todo sistema complejo tiene un propósito. ¿Bien? Para que sea un sistema tiene que tener un propósito o una función. Y cuando tiene un propósito, las acciones son dirigidas y eso fortalece mucho más las estructuras de estos sistemas. Entonces, trabajar en proyectos comunes con un propósito claramente definido en favor del ecosistema sería la segunda, este, y la tercera es relacionarse mucho más con los centros gravitacionales de sus ecosistemas. No, Marcelo, mil gracias. Mil gracias. Eh, yo creo que me ahorraste muchas palabras para presentar en 5 minuticos nuestra visión de ecosistemas para luego, no sé cómo estamos de tiempo, Marta, hasta qué horas tenemos. Tenemos hasta las 11 horas Colombia porque Marcelo debe de retirarse O a sea, otra reunión que tiene precisamente Sí, a en otra, Colombia otra también. charla. También en Colombia. si fuera a cambio de horario, podrías asistir a las dos. No, mentira. Entonces voy a proyectar una ¿Quieres que imagen. dejo de compartir? Sí, por favor. Vale, Marcelo, gracias. Ahí está. ¿Ustedes ven mi pantalla? Sí, señor, Sí. ya la vemos. Ok. Simplemente voy a utilizar esta imagen que recoge la forma en que desde el CTA, no desde Whitro, hemos entendido los ecosistemas. Y básicamente recoge lo que hemos llamado 5 dimensiones para activar un ecosistema. Lo primero que tendríamos que decir es que dentro de las recomendaciones que hace Marcelo, es casi que nuestra primera recomendación, que es la primera dimensión, es que los ecosistemas tienen que tener un propósito claro. Es decir, tienen que tener un sentido de dirección. Entonces, evidentemente, las experiencias que hemos tenido en ecosistemas de innovación, de ciencia, tecnología, en ecosistemas no necesariamente económicos, sino también sociales, sociotécnicos, con la mirada más transformativa, en algunos casos un poco más social, es que tiene que haber claramente, y si no lo hay, un direccionamiento. Entonces, lo que hemos visto comparativamente de los ecosistemas que consideramos más exitosos versus los no más exitosos es que es fundamental dinamizar claramente un sentido de propósito a través de algunas hojas de ruta, a través de algunos acuerdos, a través de algunas agendas, pero es muy, muy importante tenerlo claro. Lo segundo es que teniendo claro hemos entendido que las capacidades del ecosistema deberían estar
en la medida de lo posible, alineadas a esa primera dimensión o a ese propósito. Y entonces aquí hablamos también, Marcelo, de actores, no de sectores, sino de actores. Y los actores los hemos planteado en lo que hemos llamado aquí internamente el hexágono de actores. Y ese hexágono de actores, curiosamente, tiene algunos nombres muy parecidos a la tipología de actores de los 6 que tú tienes. Nosotros hablamos de actores de interfaz, de actores articuladores, de plataformas de apoyo, pero también hablamos de generadores de conocimiento, pero también hablamos de generadores de política, pero también hablamos un poco así, aquí sí más en el rol de consumir las innovaciones, entendidas un poco más como la sociedad civil, los productores de las innovaciones, entendidas un poco más como todos los emprendedores, el sistema empresarial y demás. Entonces estamos totalmente claros que hay que entender las capacidades del ecosistema y este trabajo que tú nos traes, nos planteas, creo que valdría la pena que ya posteriormente profundizáramos a ver cómo lo podemos articular específicamente. Tenemos una tercera dimensión y es que pensamos que no basta saber hacia dónde ir, el qué, no basta con saber con quién, sino que es muy importante entender los cómo. Y yo creo que el sentido de colaboración que ustedes plantean casi siempre, supongo yo, debe recoger los proyectos. ¿Qué es lo que, por qué colaboran? Y básicamente hay que entender entonces cuáles son los programas o los instrumentos que tienen los ecosistemas para definirlos cómo, para poder avanzar. Entonces, hemos visto que, como decías, hay veces hay mucha teoría y no pasa nada, y hay veces hay mucha acción y pasan cosas. Lo que pasa es que las acciones tienen que estar alineadas y demás. Entonces, creemos que una tercera dimensión importante es la definición, la experimentación, el ensayo de programas, el ensayo de distintas prácticas, distintos instrumentos, distintos tipos de proyectos que permitan avanzar. Una cuarta dimensión es que, pues todo está muy bonito, pero necesitamos el con qué, la financiación, los recursos económicos, los recursos técnicos, porque yo, pues claramente es evidente que hay una diferencia, por ejemplo, entre Latinoamérica y Europa a nivel de la cantidad de recursos que drenan y funcionan en el sistema. Y por último, y no menos importante, y tal vez por dejarlo de último, casi que lo que está en la base del asunto es la quinta dimensión, y es todo lo que tiene que ver con la cultura y gobernanza, que básicamente para nosotros representa la identidad de los actores, la identidad del sentido de propósito, la confianza. Entonces, esto para simplemente decir que después de veintitantos años de hacer proyectos, desde el CTA con muchos actores de todas las dimensiones, de todos los pelambres, de todos los colores. Estas 5 cosas son bien importantes de trabajar. Tenemos mucha experiencia, pero definitivamente son procesos que hay que irlos trabajando con muchísimo amor, con muchísima pasión. Y fundamentalmente la dimensión número 5 es la menos técnica, la menos matemática, la menos cuantificable, pero es la que posibilita la generación de confianza del ecosistema y hace que haya transformaciones en los territorios o en los sectores o en los, digamos, pues como distintos propósitos de cada actor. Entonces, pues quería compartirles con esto y aprovechar estos. Voy a dejar de compartir, Marta, para que entonces tú, si quieres, abras el micrófono y, y a partir de allí los asistentes, si Gracias, alguno quiere hacer Santiago. alguna pregunta, comentario, Sí, complementar, discutir, rebatir, adelante. gracias, Santiago. Bueno, Marcelo, de hecho, nos hacen una pregunta en el chat. Sí. Pablo Villalobos nos pregunta desde la región del Maule, en Chile. Él dice, bueno,
claro, ustedes han hecho los análisis desde las ciudades grandes, capitales, ¿cierto? Ciudades importantes. ¿Tienen alguna experiencia de pronto haciendo análisis regionales a nivel, pues como entendiendo que hay pequeñas ciudades que generan ecosistemas No, no, sí, ya como en un totalmente. tema regional? Sí, no, Ujú. de hecho, no solamente hemos hecho capitales, Ok, particularmente en Chile estudiamos Temuco, dentro de la Araucanía, que es una zona que sobre todo en la época que lo estudiamos hace un par de años, que estaba todo el conflicto mapuche, entonces no estudiamos solamente ciudades, hemos estudiado ecosistemas mucho más pequeños, con otros enfoques, dentro de contextos más complejos. El caso de Temuco es uno. En Oaxaca, en México, que también es una ciudad muy pequeña dentro de un contexto muy complejo en el que se hablan 14 lenguas indígenas, lenguas, no dialectos, más todos los dialectos. Este, La Plata, acá en Argentina, que también es una ciudad pequeña y sobre todo porque es una capital, porque es la capital de la provincia de Buenos Aires, pero estudiamos también el ecosistema, un ecosistema súper interesante, que es el ecosistema florifruti hortícola, de La Plata, que es un ecosistema de negocios informales, que produce el 40% de todas las hortalizas que consume Buenos Aires, pero que se caracteriza por, eh, por ser construido por inmigrantes que llegan ilegalmente a Argentina, principalmente de Bolivia y de Perú. Este, entonces, sí, tenemos experiencias en otros ecosistemas, hemos modelado otros ecosistemas. De hecho, publicamos un paper con estos tres ecosistemas, con La Plata, Araucanía y Oaxaca, para entender cómo los actores de Grassroots Innovation, o sea, los actores que están así en el campo totalmente, con muy pocos recursos, interactúan con ecosistemas más amplios como los de innovación, emprendimiento basado en innovación, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hemos estudiado esos ecosistemas. No cambia la forma en que las estructuras se construyen, cambia digamos, la dinámica a partir del capital social de cada ecosistema, pero las estructuras resultantes son comparables, ¿no? súper, genial. Perdón, y voy Muchas a gracias, responder algo Marcela. porque esta pregunta la Claro. hacen siempre. El tamaño del ecosistema no está relacionado con la capacidad estructural del ecosistema. Ok. Hemos encontrado ecosistemas a Madrid y Buenos Aires son más o menos del mismo tamaño y la estructura de Buenos Aires es más robusta que la de Madrid. Este, Montevideo y Valencia, por ejemplo, son ciudades capitales pequeñas, pero y con gran capacidad estructural, pero hemos encontrado ciudades similares que no tienen esa misma capacidad estructural. Y, por ejemplo, Temuco tiene una capacidad estructural mucho mayor que Oaxaca y que La Plata, siendo que son más o menos del mismo tamaño. Entonces tampoco hay una relación ahí que determine la capacidad estructural de los ecosistemas. Vale, genial. Muchas gracias, Marcelo. Me Sabemos que queda tienes tiempo que para una irte. pregunta más. Una Si hay una pregunta pregunta más. más, sí, la puedo responder, sí. Yo quería Si no es muy preguntarte con, complicada, sí. sí, no, con respecto, por ejemplo, entendemos que ustedes llegan hasta el análisis. ¿Han podido ver ustedes en la práctica, en la realidad, alguna transformación, algún cambio en alguno de los ecosistemas en los que ustedes hayan logrado, pues, como estos análisis? Sí, el propio Oaxaca, por ejemplo. O sea, si te refieres a cambios naturales del entorno o a cambios influenciados por los estudios. Sí, influenciadas por los estudios. Oaxaca es uno. En su momento, Oaxaca fue uno de los primeros ecosistemas que estudiamos. eh, en Fortalece a partir de la política pública impulsada por el gobierno, derivado del estudio, hubo un cambio estructural muy fuerte que benefició mucho a Oaxaca. Pero tal vez, y esto es porque es algo bastante reciente, Montevideo, a pesar de que era un ecosistema sumamente robusto y resiliente, dicho por ellos, de hecho, hoy en la noche yo doy una clase de maestría sobre estos temas, y hoy en la noche en la clase va a estar una de las policy makers de Montevideo, contando su experiencia porque para ellos fue literalmente un antes y un después
del estudio y le sirvió no solo para fortalecer mucho más las relaciones de cooperación que ya por sí eran abundantes en el ecosistema, sino también para que ANDE, que era la Agencia Nacional de Desarrollo Económico, que era el actor fundamental del ecosistema, empezara a apoyar el desarrollo de otros actores como centros gravitacionales y además todo lo que aprendieron durante el estudio llevarlo a otras regiones del propio Uruguay, ¿no? Súper. Muchísimas gracias, Marcelo. Bueno, te dejamos ir. Gracias Nada, por todo. un Nos gusto. vamos a Igual quedar se aquí. queda Víctor, Que que se está por queda ahí. Víctor, sí, que también es Para del cosas JET. más específicas también él les puede contar. Genial, vamos a tener otro ratico aquí con todos. Tenemos otros 20 minuticos y Bien. también tenemos de invitado a Víctor. Muchas gracias, Marcelo, Muchas nuevamente gracias a ustedes por por la tu invitación. asistencia. Gracias, Marta. Mil gracias, Santiago. Un gusto compartir contigo y nada, nos vemos pronto. Que Claro que estés muy sí, bien, Marcelo. igualmente. Hasta luego. Gracias, Natalia, también. Bueno, abrimos los micrófonos. Tienen el espacio del chat para hacerle preguntas a Víctor. Víctor, bienvenido. No tuvimos la oportunidad de presentarte al principio, así que adelante, sí puedes presentarte. No, bueno, pues, dándole continuidad igual aquí a la No te presentación. vemos. No sé por qué, fíjate, porque... ya, espérame tantito. Se ve como... bueno, estaba como en la otra, de pronto la otra cámara. Ya, deja reseteo. Ahora sí te vemos. Antes de sí. que te presentes, yo quiero contarles a todos los miembros de Witro. Víctor hace parte ya de la red con su... él hace parte del JET, ya nos va a contar, ¿cierto? Del equipo del JET, pero también tiene una organización en México, Pragmatec. Pragmatec es un nuevo miembro de Witro, entonces pues aquí haciendo alianzas y haciendo conexiones es que logramos encontrarnos, coincidir con Marcelo y con el JET. Y bueno, fue gracias a todo este proceso que podemos estar en este espacio. Adelante, Víctor. Haciendo colaboraciones, finalmente. Así ¿no? es. Es lo importante. Pues encantado igual de sumarnos y de haber tenido este espacio, agradecidos igual por la oportunidad de poder compartir lo que se está haciendo en Global Ecosystem Dynamics Initiative. Yo con Marcelo conozco a Marcelo ya desde hace 10 años, desde que estaba en MIT Enterprise Forum, y en Global Ecosystem Dynamics estoy con ellos desde hace 5 años como director de operaciones internacionales. Y mi rol justamente una vez que arranca un ecosistema para estudiar es estar en esta interacción con los actores que van a participar en los estudios, en el levantamiento de la información, la organización de los talleres presenciales y la coordinación del reporte que se hace en Global Ecosystem Dynamics. Así que, bueno, si hay algunas dudas todavía sobre JET, con mucho gusto igual puedo atender unas. Y aprovechando para la presentación, también, efectivamente, yo dirijo una oficina de transferencia tecnológica en México de nombre Pragmatec. He tenido también el honor de ser presidente de la Red Nacional de Oficinas de Transferencia Tecnológica en México y colaborar con un número importante de OTTs no solamente en México, sino también en Alianza del Pacífico y con otras regiones igual y países como Panamá, por ejemplo. Entonces, bueno, eso como una presentación. Pragmatec como oficina de transferencia tecnológica, nos encontramos en Guadalajara, ahí está la sede, y es una OTT muy enfocada al sector salud. Principalmente estamos enfocados a dispositivos médicos, farma, biotecnología, y colaborando mucho tanto con investigadores que quieren llevar su startup a mercado, como startups también que se generan spin-off y en vinculación con la industria. Muchas gracias, Víctor. Bueno, no sé si tengamos más preguntas. Estamos como muy tímidos hoy. Normalmente somos más preguntones. Yo te quería preguntar si algo, pues ya de pronto temas operativos, ¿cómo llegan ustedes a definir las ciudades donde desarrollan el estudio? ¿Cómo funciona? Sí, por lo general son colaboraciones igual con organizaciones que están interesadas en hacer estos estudios. Hemos hecho trabajos con el Banco Interamericano de Desarrollo, con Santander Universidades, con la Unión Europea, por ejemplo, que tienen
conocen nuestra metodología o han identificado necesidades que los llevan a estudiar las dinámicas de colaboración. Y a partir de ahí hay que considerar que Global Ecosystem Dynamics es una non-profit, entonces está enfocada a hacer investigación y ha desarrollado este marco conceptual y metodológico, de tal manera que cuando un actor local, como puede ser una universidad, en el caso de Montevideo, por ejemplo, fue la Universidad Tecnológica de Paraguay, un gobierno regional, como en el caso de Málaga, en España, donde fue el gobierno con la universidad local, o una entidad mucho más de mayor alcance regional, como la Unión Europea, que nos pidió estudiar África, por ejemplo, como parte de uno de sus proyectos. Lo que hacemos nosotros es, obviamente, entender y asegurar los límites del ecosistema, lo que llama Marcelo. Es decir, es muy importante para nosotros que no solamente se logre identificar cuál va a ser el espacio geográfico, que se superpone principalmente a ciudades. Solo hemos hecho excepciones en Costa Rica, en Panamá y en Guatemala, porque realmente lo que marca los límites del ecosistema es qué tanto complementariedad hay entre los actores que van a participar, ¿no? Y en países donde su geografía es más pequeña, las características del ecosistema no varían mucho entre actores del norte, sur, etc., ¿no? Situación que puede llegar a pasar más claramente en Colombia. Seguramente entre Medellín y Bogotá hay costumbres y una cultura en el ecosistema distinta. En México nos pasa igual, ¿no? Si tú estudias Mérida, Ciudad de México, Monterrey o Tijuana, la forma de que los actores se integran incorpora ciertos principios ya propios del terreno. Entonces, los actores, volviendo a tu pregunta, Marta, los actores se acercan a Global Ecosystem Dynamics o realizamos otras colaboraciones de investigación y desarrollo que llevan a fortalecer equipos de investigación, hacer los estudios, y a partir de ahí se corre un proyecto que por lo general dura unos 8 meses entre el arranque y la presentación de resultados. Súper. Y otra adicional, pues como ya temas también operativos, ¿a qué se refieren con actores vinculadores cuando tienen esta clasificación? Sí, en la clasificación de los 6 roles que se ha definido en el modelo TESER, los vinculadores son organizaciones que representan a los emprendedores o a las empresas. Vinculadores son organizaciones formales, ¿no? Dígase cámaras empresariales, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá, por ejemplo, sería un vinculador, el Consejo de Coordinador Empresarial en México. Son organizaciones que han sido creadas para representar los intereses de un grupo de actores económicos. En los estudios que nosotros levantamos no participan las empresas, las startups o los emprendedores porque ellos son los beneficiarios del ecosistema. Los actores colaboran, una incubadora con un fondo de inversión o con una universidad o con una agencia de gobierno, son los que colaboran y generan ese tejido para una base del ecosistema. Y entonces los vinculadores tienen esa característica que son organizaciones formalmente creadas que representan a los actores y que son distintos a las comunidades, por ejemplo, porque las comunidades, que principalmente son de emprendedores, no tienen esta formalidad y no solamente representan, sino que también buscan generar una cultura alrededor de un sector principalmente, ¿no? Como los makerspace o las comunidades de inteligencia artificial o de biotecnología. Ok, perfecto. Muchas gracias, Víctor. No sé si alguien más tenga una pregunta adicional. Aquí en el chat quedó como mucho interés en el estudio y el paper que escribieron sobre Oaxaca. Es la región que hicieron el análisis en México. Nos están preguntando que si es posible que nos envíen y nos compartan el documento o si hay un link donde podamos acceder al documento. Sí, los documentos se los puedo compartir por correo a Whitehall y posteriormente ya puedas compartirlo a los demás asistentes. Perfecto. Y en esta liga que estoy compartiendo a todos, no van a encontrar todos los reportes por lo generalmente se publican en los sitios de los encargados del estudio, de los que encargan el estudio,
Sin embargo, en este, que es el sitio de Global Ecosystem Dynamics, lo que van a poder encontrar son los mapas interactivos de varios de los ecosistemas que hemos estudiado, incluyendo Oaxaca. Entonces, pueden encontrar no solamente las estructuras que mostró Marcelo, diferenciadas por color, sino que además tiene una herramienta interactiva para poder solamente filtrar articuladores o habilitadores, ver un actor con quién está trabajando, quién es un centro gravitacional en Montevideo o en Bogotá. Ahí van a poder ver en mapping información cualitativa, y en reportes tenemos subido el reporte de Málaga y el reporte de Montevideo. Son los que tenemos ahí en versión integral. Genial, muchas gracias, Víctor. Bueno, para todos los que quieren recibir la información, por favor diligencien la asistencia y con eso aseguramos que les llegue toda la información, el video de la grabación, los documentos que Víctor nos va a compartir y bueno, y demás. Dale, Santiago. Sí, no, aprovechando que Víctor conoce muy bien digamos, el modelo, que lo practica. Hay algo que Marcelo mencionó, no solamente como centro gravitacional, sino en alguna de las imágenes que mostró, habló de que hay unos líderes. Yo quisiera que nos explicara si hay alguna diferencia entre un centro gravitacional y un líder, o es lo mismo, o estamos equivocados, porque una cosa es clasificar los roles de los actores, pero ¿cómo sabemos cuáles son? En fin, háblanos un poco de esto. Sí, hay una diferencia definitivamente, Santiago, entre centro gravitacional y clasificación de roles. El modelo teórico incluye estos 6 roles, que son articuladores. Voy a resumir un ejemplo práctico de cada uno. Articulador sería un agente de gobierno, principalmente. Un habilitador, puede ser una incubadora, una oficina de transferencia, un fondo de inversión. Un generador de conocimiento, un centro de investigación o una universidad que tiene una amplia vocación de investigación. Un vinculador, como lo mencionamos previamente, cámaras de comercio. Una comunidad de emprendedores, y el promotor, que es el actor que se encarga de difundir las noticias de lo que está pasando en el ecosistema. Cualquiera puede ser un centro gravitacional dentro de un ecosistema, y eso lo determina justamente la metodología. El levantamiento de información nos permite invitar a los actores de un ecosistema. Se hace una invitación masiva, no a los que consideramos más importantes, sino a los actores en general del ecosistema. Asisten de estos 6 roles un número de actores que por lo general nuestros eventos donde hemos hecho los talleres van entre 20 y 40 actores que forman parte del ecosistema de estos roles. Y a partir de la información que colectamos y de la calificación que le dan a las dinámicas de colaboración de cada uno de los actores que participa en el estudio, el modelo y el algoritmo que tenemos, el paper que también lo compartiremos, generó Marcelo y el equipo de Data Science, permite identificar cuáles son los líderes o centros gravitacionales. Son estos actores que tienen una amplia vinculación propia o por terceros hacia ellos, y que el valor de esas colaboraciones ha generado un impacto en el ecosistema. Entonces, el propio modelo, a partir de las aportaciones de los participantes, posicionará, estructurará el ecosistema. En las diversas fotos que vieron, imágenes que vieron de Marcelo, vieron que todos son distintos, ¿no? Hay unos más centralizados, hay unos más descentralizados, etc. Eso lo genera el propio algoritmo. Y también identifica quiénes son estos actores para los que el ecosistema es muy representativo o tiene un rol de liderazgo, ¿no? Que son los centros gravitacionales. Por lo general, los centros gravitacionales caen en los roles de articulador o de habilitador, ¿no? No sé, una agencia como Atenea, por ejemplo, en Bogotá, seguramente tendrá por sus características un rol más dominante. Corfo, por ejemplo. Corfo es un ente que tiene un rol muy importante. Sin embargo, encuentras en algunos ecosistemas como el de Valencia o en el de Montevideo una diversidad en los centros gravitacionales, que eso también es una virtud de un ecosistema sólido,
que sostiene el peso del ecosistema en roles de distinta naturaleza, ¿no? Por ejemplo, en Madrid hemos encontrado generadores de conocimiento como centros gravitacionales. En Valencia o en Montevideo han sido vinculadores también. ¿Okay? No el más relevante, ¿okay? Porque no buscamos generar nuevamente el tema de competencia, no es el rol, sino entender que pues, una mesa a 3 se sostiene mejor que una mesa a 2 patas, ¿verdad? Obviamente una mesa de 4 patas sería mejor. Pero lo que pasa en un ecosistema cuando hay un solo centro gravitacional, sin importar su rol, y lo vimos en Ciudad de México, es que cuando por algún motivo desaparece ese centro gravitacional, el ecosistema tiene una catástrofe, ¿verdad? Porque su naturaleza previa era un ecosistema tipo sistema solar, ¿verdad? Y entonces, imagínense todos ustedes lo que pasaría en Chile si Corfo desapareciera, ¿no? Corfo es una organización de casi 100 años. Es posible que desaparezca, ¿no? Pero el impacto de una organización así sería catastrófico. Entonces hemos visto otros ecosistemas en donde modelándolo matemáticamente puedes retirar un actor que consideras centro gravitacional y ver si el ecosistema se sostiene todavía porque tienes otros 2, 3 actores de distinta naturaleza que soportan también la propia estructura. No, súper gracias por la respuesta, porque definitivamente sí hemos visto nosotros desde nuestra perspectiva que independiente, digamos, del rol técnico que puede tener cada tipo de actor, eh, su rol protagónico para dinamizar y transformar los cambios puede cambiar. De hecho, nosotros con una perspectiva más de innovación transformativa, en algunos casos hablamos de pioneros, hablamos de derribadores, hablamos de conectores y actores de soporte. Entonces, en ese orden de ideas, la capacidad de agencia que tienen los distintos actores, creo que es fundamental y es muy interesante lo del centro gravitacional porque independiente de si es un actor público o es un actor privado, fundamental la capacidad de agencia que tenga para poder movilizar y transformar un ecosistema. Ahora, si está muy centralizado, pues sí, claro, se vuelve caótico si pasa algo allí en el tema, pues porque el sistema es como sistema solar totalmente dependiente del sol. Entonces, de verdad que sí. No, tenía esa pregunta y gracias, Víctor. Víctor, muchísimas gracias. No sé si nos quieres compartir algo más sobre Pragmatech, aprovechando No, que aquí están bueno, los miembros. la idea y la intención de formar parte de Waitro, pues no solamente es escuchar, sino también aprender. Así que yo encantado de formar parte igual, estaré ya en las futuras reuniones de Waitro para igual entender lo que está pasando en otras regiones, en donde la innovación, la transferencia tecnológica, el sector salud también tiene retos relevantes y encantado de colaborar en iniciativas que tengan estas características y bueno, saludar a todos en las distintas regiones en donde se encuentran. Así es, nosotros tenemos, de hecho, Waitro tiene uno de los focos de Salud y quería preguntarte antes de despedirnos, pues para que aquí los presentes conozcan un poquito más sobre Pragmatech, ya conocimos sobre el JET, sobre la iniciativa, ahora un poco más sobre el nuevo miembro, qué focos en salud y qué relacionamiento han logrado hacer ustedes a través de lo que están haciendo con los objetivos de desarrollo sostenible, en qué procesos se encuentran en este momento y bueno, finalmente pues los vamos a tener más espacio con ustedes para seguir conociéndonos. Sí, claro. En particular, uno de los roles importantes de Pragmatech es la vinculación, de tal manera que buscamos que actores o que tienen tecnología y actores que necesitan tecnología se encuentren, ¿no? Eso es fundamental. El año pasado, no, este año, en abril, hicimos un evento, el Biolatam, con 9 países iberoamericanos. Estuvo España, Portugal, México, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Argentina y Brasil, en una plataforma en línea que diseñamos un representante de cada país. Pragmatech fue el representante por parte de México,
para poder generar espacios de intercambio de información, de recursos alrededor de la biotecnología, ¿no? Entonces, sí, ODS obviamente tiene una visión más macro, JET trabaja en ese entorno, Pragmatec tiene un enfoque más micro, de tal manera que trabajamos directamente con la innovación en estos sectores y ahí nuestro rol es muy enfocado a emprendimiento de base científico-tecnológica, cómo vincularlos para llegar a mercado y cómo estas relaciones entre países acaba siendo un valor agregado para impulsar la innovación en el sector, ¿no? De hecho, sé que se está planeando un evento en Guatemala en diciembre relacionado a innovación y salud, sobre todo en autosuficiencia de vacunas. Si alguno de ustedes está interesado en que le comparta información, con mucho gusto pueden por aquí a mi correo compartirme, contactarme o también por LinkedIn. Igual es posible por ahí contactar. Creo que por ahí Robert Núñez se abrió tu micrófono. Sí, se abrió el micrófono de Robert. Robert, are you there? Robert es hace parte de Cariri, de Trinidad y Tobago, uno de los miembros que es bastante activo en la red. De pronto se le abrió el micrófono, pero entiende muy bien el español, incluso lo habla. Mayra, adelante. Tienes una pregunta para Víctor. Si alguien más tiene alguna pregunta adicional para Víctor antes de despedirnos, recuerden por favor diligenciar el formulario de asistencia para poder hacerles llegar toda la información. Es muy importante para nosotros también tener estos datos sobre ustedes y poder contactarlos para un próximo evento. Vale, Pablo, que estés muy bien. Quisiera saber qué instituciones acá están organizando el evento. Pregunta Mayra, si sabes, si tienes alguna conexión sé que con... es la Unión Europea a través de una fundación de España, pero Mayra, puedes mandarme un correo y con gusto te puedo compartir. Sé que ahorita está en la fase de planeación y definición de invitación, pero nos han pedido acercar esta información a actores que estén en estos temas: innovación, salud, transferencia tecnológica. Así que con mucho gusto envíame un correo y te puedo por ahí hacer llegar más información ahorita general y más a detalle cuando ya la tengo. Víctor, si quieres, también lo que podemos hacer es que nos puedes compartir la información y nosotros lo podemos también difundir por toda la red. Cuenten con ello. La información general la podré compartir cuando ya esté la agenda definitiva, pero ahorita si hay actores que quieran, sobre todo, por ejemplo, ahorita que estén muy involucrados en el tema y en la región, también podemos hacer algunas discusiones individuales para este tema. Todo está comentado. Vale, perfecto. ¿Alguien más tiene el micrófono encendido? No sé si tengan alguna pregunta adicional. Mayra, creo que ya te estamos escuchando. Muy bien, gracias. Sí, gracias Marta, gracias Víctor. Es que me interesa porque como hay un tema de salud y nosotros, a pesar de que somos energía y minas, apoyamos al sector salud, ¿verdad? En el tema de las aplicaciones nucleares. Entonces me interesa saber bien cómo está la agenda, qué instituciones, porque hay instituciones acá de salud que nosotros le damos soporte. Entonces, por eso estoy interesada. Cuenta con ello. Mándame el correo, Mayra. Como les digo, ahorita este es un evento que está en planeación. Ya tiene una fecha. Creo que es, ahorita se me escapa, pero creo que es entre el 10 y el 12 en Guatemala. Pero ya cuando la invitación esté liberada, no solamente para participar, sino también para atenderlo en línea, pues puedo compartirle. Muchas gracias. Un gusto, Mayra. Gracias a ti, Mayra. Bueno, nos vamos despidiendo. Víctor, al Jet, a Marcelo, muchísimas gracias por este espacio y por compartir todo ese conocimiento, esos hallazgos tan importantes en los estudios que
que han realizado en términos de analizar los ecosistemas de innovación en América Latina. Es súper importante porque esto nos da también instrumentos, un instrumento, un insumo para todos nosotros, también para verle el valor a la red de Whitero como red, ¿cierto? Como un espacio de alianza que se fortalece gracias precisamente a estos espacios de irnos fortaleciendo, ir compartiendo el conocimiento, ese elemento que insistía Marcelo de ver la competencia como realmente es y más bien voltearnos al tema de cooperar, de compartir, de estrechar esos lazos y que nos podría ayudar precisamente a todos a salir a flote y a construir un ecosistema de innovación robusto, resiliente y en pro, pues, precisamente del desarrollo sostenible para nuestra gran región, de la que todos nos vamos a ver beneficiados. A Santiago, muchísimas gracias también por la participación, por compartir con todos el modelo de ecosistemas de innovación del CTA, que ya ha tenido aplicaciones no solamente en Medellín, sino también en la región de Ica, Perú, y en otros espacios, y bueno, que tenemos toda la intención de parte del CTA seguir implementando en diferentes regiones. Pues nada, muchísimas gracias también a Víctor por mostrarnos y contarnos sobre Pragmatec. Estamos muy felices de contar con ustedes como nuevo miembro de la red y muchas gracias a todos los asistentes y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, igual. Gracias, Santiago, todo el equipo de CTA y Whitero, y seguimos en contacto. Bonita Claro que tarde, sí. día, donde se encuentren. Que estén muy bien. Feliz día para todos.